Cordial saludo, estimados aprendices. Les habla su instructor Sergio Gabriel Brito Brito y el día de hoy vamos a explicar la lección número 4, denominada Evaluación de Impactos Ambientales. Evaluación o valoración de impactos ambientales. ¿Correcto? Como bien hemos hablado en sesiones de clase anteriores, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental encontramos 4 procesos fundamentales: la caracterización del proyecto, la línea base ambiental o caracterización del ambiente. Tercero, la identificación y evaluación del impacto ambiental. Este tercer ítem se divide en dos. Primero, en la identificación de los impactos, cosa que hicimos en la sesión de clase anterior, y esta sesión de clase se basa en la valoración o evaluación de los impactos ambientales, donde vamos a identificar su significancia, es decir, su gravedad o importancia, para pasar a la formulación de medidas de manejo ambiental. El contenido de esta sesión de clase es el siguiente. Primero, una breve retroalimentación de la sesión de clase anterior. Segundo, metodologías de evaluación de impacto ambiental. Tercero, el método de CONESA simplificado. Cuarto, criterios de evaluación de este método. Quinto, importancia de los impactos ambientales. Sexto, aspectos procedimentales. Y por último, la matriz de evaluación de impacto ambiental de CONESA y la descripción de los impactos ambientales. A modo de retroalimentación, como bien hablábamos en la sesión de clase anterior, sabemos que el impacto ambiental es esa modificación o ese cambio que se genera a partir de los proyectos, obras o actividades generadas por el hombre. Modificaciones que se reflejan en los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos del ambiente. Correcto. Y decíamos que este gráfico que aparece en pantalla es una representación muy gráfica de lo que viene siendo un impacto ambiental. Por ejemplo, observamos aquí que la calidad ambiental de una zona o de un ambiente o de un territorio determinado se ve afectado en algún momento cuando en algún momento en el tiempo se instala o se implementa un proyecto. Esta empieza a perder calidad en ciertos factores ambientales que la representan, a diferencia de que si no se hubiese implementado ningún tipo de proyecto, esta calidad ambiental muy seguramente se hubiese mantenido en el tiempo. Y esta brecha que representa la diferencia entre el área sin proyecto y el área con proyecto es lo que se denomina la significancia del impacto ambiental. Entre mayor sea la brecha o más amplia, más importante o más grave o más significativo será este impacto ambiental. En cuanto al nombre de los impactos ambientales, decíamos que los impactos ambientales son cambios o modificaciones que, como bien sabemos, pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, al momento de nombrar un impacto ambiental, se debe comenzar con una palabra que sea muy diciente, es decir, que sea muy específica y que no dé lugar a dudas para ambigüedades. Por ejemplo, si el impacto es negativo, puede comenzar con las palabras deterioro, contaminación, desestabilización, reducción, etcétera. Mientras que si es positivo, puede ser incremento, mejora, activación, etcétera. ¿Correcto? Es decir, que el impacto ambiental inmediatamente al leerlo debe quedar claro si es positivo o es negativo y se debe evitar a toda costa hablar, por ejemplo, de cambio de las propiedades físico-químicas del suelo. ¿Por qué? Porque al decir cambio de las propiedades físico-químicas del suelo, no estamos diciendo si el cambio es favorable o es desfavorable. A diferencia de que si hablamos del deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo, como su estructura, su textura, su compactación, su fertilidad, etcétera. Ahí queda claro que se está afectando estas propiedades del suelo. Hablamos también de los métodos para identificar los impactos ambientales. El método que estamos utilizando en la guía de aprendizaje es el método a través de diagramas de proceso, donde estamos tomando un diagrama de proceso que identificamos previamente, tanto sus entradas como sus salidas, y tanto al costado izquierdo como al costado derecho estamos identificando los impactos ambientales que se generan tanto por las entradas de materia prima o de consumo, bien sea de insumos o de otro elemento, o por sus salidas,
bien sea salidas como ruido, aguas residuales, vertimientos, residuos sólidos, olores ofensivos, etcétera. ¿Correcto? Y pues a modo de ejemplo, aquí tengo un ejercicio donde en una tabla, ¿cierto? Se aprecian en la margen, en la columna izquierda, actividades, productos o servicios que desencadenan algunos aspectos ambientales y algunos impactos ambientales. Por ejemplo, el manejo de productos químicos tóxicos genera que, o podría generar un vertido químico accidental que se podría convertir, por ejemplo, en la contaminación del agua y o del suelo. Por ejemplo, una actividad, producto o servicio, en este caso, la generación del papel blanco para impresión, por ejemplo. Un aspecto ambiental de este sería que el vertimiento de aguas residuales con altas concentraciones de cloro, vertimientos con cloro, ¿cierto? Que va a generar una contaminación del agua, partiendo porque el cloro es un agente tóxico, ¿correcto? Y por último, un servicio, ¿cierto? Sería el transporte de un vehículo. El aspecto ambiental de este sería un vertido químico accidental, supongamos que el producto que transporte es un producto químico, y el impacto ambiental sería la emisión de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera. Entonces miren que aquí en margen izquierda aparece una actividad, un producto y un servicio. Y la definición de aspecto ambiental es un elemento, que serían estos, que se derivan o se desprenden de actividades, productos o servicios, ¿correcto? Y el impacto ambiental vendría siendo la modificación o el cambio que se genera en el ambiente, en el entorno, asociado a las actividades antropogénicas, como se aprecia aquí. ¿Correcto? Habiendo aclarado un poco más esto, iniciamos con la sesión de clase el día de hoy. Pues cabe destacar que la evaluación o la valoración de los impactos ambientales es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque un error muy común que realizan los equipos de evaluación de impactos ambientales que consideran todos los impactos ambientales como importantes, ¿cierto? Y esto se hace un poquito tedioso, dispendioso. ¿Por qué? Porque de un proyecto pueden generarse muchísimos impactos ambientales y por el gran volumen de esto se le dificulta mucho el trabajo del equipo encargado de esta labor y muchas veces pierden la objetividad y las medidas de manejo que se implementan no son las más correctas. Entonces uno de los principios básicos es realizar una buena identificación de los impactos ambientales y también una buena valoración de los mismos. ¿Para qué? ¿O qué significa valorar? Estaríamos hablando de identificar cuáles son los impactos ambientales que realmente van a generar el mayor conflicto o el mayor cambio o la mayor modificación. Y son en esto en lo que nosotros debemos centrarnos al momento de generar nuestras medidas de manejo. Existen varios tipos o métodos de medición de impacto ambiental. A la izquierda tenemos los métodos, a la izquierda tenemos continuando en donde quedamos, los métodos indirectos, los que aparecen en la parte superior izquierda, y los métodos directos, los que aparecen en la parte inferior izquierda. ¿Correcto? Los métodos indirectos son aquellos métodos que no evalúan explícitamente un impacto ambiental, sino que indirectamente valoran las consecuencias del ambiente generadas por el proyecto, calificando las interacciones proyecto-ambiente. Es decir, identifican cada una de las consecuencias que se van a generar en el ambiente por el proyecto, cada una pero por separado, y no arroja un resultado global de cuánto es el impacto ambiental que se puede estar generando. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los métodos indirectos como listas de chequeo o de verificación, que son listas ya que se encuentran predefinidas, donde simplemente el equipo va a llegar y va a aplicar estas listas en la zona o el lugar donde se va a ejecutar el proyecto para identificar de cuáles van a ser las posibles consecuencias ambientales que se puedan generar. El método de Leopold, aplicada mucho a proyectos de tipo de infraestructura. El método de Batel-Coulombs, que es un método aplicado mucho a proyectos hidráulicos, y el método de superposición de mapas, utilizando mucho la georreferenciación y los sistemas de información geográfica. Y por otra parte están los métodos directos. ¿Qué son los métodos directos? Son esos métodos que sí evalúan directamente cada uno de los impactos identificados en el paso anterior, es decir, en lo que hicimos anteriormente.
Entre ellos encontramos el método de EPM o método Arboleda, es decir, de la persona que escribió el libro que muchas veces estamos consultando en esta competencia, el método de CONESA simplificado, el método integral, el método de criterios relevantes integrados y algunos otros métodos de evaluación. Para este caso, el que más nos interesa a nosotros es el método de CONESA simplificado. ¿Por qué? Porque primero que todo es un método directo y estos métodos nacieron, por así decirlo, tomaron los métodos indirectos y años después lo fueron perfeccionando y al final arrojan una valoración global de cuánto podría ser el impacto ambiental que va a generar un proyecto en el ambiente, ¿correcto? Y tomaremos el método de CONESA simplificado porque es quizá uno de los más recientes, que toma muchas metodologías, las integra, las simplifica y es de muy fácil uso. Y es la metodología que actualmente más se maneja cuando se presentan los estudios de impacto ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bueno, el método de CONESA simplificado pues, fue creado por el señor Vicente Conesa, que es un ingeniero español, y no solamente por él, sino con la ayuda de otros colaboradores, en el año de 1993. Su utilización es bastante compleja y es por eso que algunos expertos en evaluación de impacto ambiental han hecho una simplificación de su método, utilizando los criterios y el algoritmo del método original, pero sin cumplir todos los pasos que establece CONESA en su propuesta. Los criterios de evaluación que el señor Vicente Conesa plantea son los siguientes. En total son 11 criterios, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es vamos a explicarlos a continuación. Primero, el primer criterio es el signo, y el signo hace alusión a si el impacto es positivo o es negativo, ¿correcto? Luego, la intensidad. La intensidad es el grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa, ¿correcto? Su valoración varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y 1 la intensidad mínima en el área, ¿correcto? La extensión, representado por las siglas EX, se denomina como el área de influencia teórica del impacto, es decir, hasta cuánto o porcentualmente hasta dónde puede llegar o puede manifestarse el efecto de ese impacto ambiental. ¿Correcto? Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual de 1, es decir, que es mínimo. Es decir, que el impacto donde se generó, de allí no salió. En cambio, que si, por ejemplo, el impacto que se generó trascendió las barreras físicas de la zona donde se generó inicialmente, este impacto será un total de 8. Y su influencia puede ser de forma generalizada. Momento, identificado en las siglas de MEO, alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato y si es inferior a un año. Corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un periodo de tiempo mayor a 5 años, se considera un largo plazo. Miren que el momento hace referencia a cuánto tiempo pase para que se manifieste el impacto ambiental una vez se generó la acción, ¿correcto? Un ejemplo claro de esto podríamos decir que, por ejemplo, cuando se realiza una actividad de cortado de material con una cortadora metálica, de disco metálico, ¿correcto? Miren que el ruido que se genera, que sería el aspecto ambiental, se genera inmediatamente, ¿cierto? Y ese ruido puede generar molestias a las comunidades vecinas o adyacentes al proyecto, ¿correcto? Y el tiempo que tarda entre la generación de ruido que va a afectar a esa comunidad, que para este caso es inmediato, quiere decir que el valor de la numeración en este caso sería de 4, porque es mayor, a diferencia que si fuese otro impacto, que no se generara inmediatamente, sino que demorara un plazo relativamente largo. El siguiente criterio es la persistencia, con siglas PE, que hace referencia al tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retomaría las condiciones iniciales previas a la acción con los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras, es decir, a cuánto tiempo tardaría
o cuánto tiempo tardaría, perdón, el efecto desde que apareció hasta que se va. Y cuánto tiempo tarda el ambiente o el entorno en recuperarse, considerando su capacidad de autorrecuperación o autodepuración, o también las medidas que pueden implementar directamente desde el proyecto. Y la reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, una vez aquella deje de actuar sobre el factor. Ahí estamos hablando de cuánto tiempo tarda o qué tan rápido se recupera el ambiente sin la ayuda eh, del medio humano o de las personas o de los emprendedores del proyecto, sino de forma natural. Mientras que la recuperabilidad hace referencia a cuánto tiempo tarda en recuperarse el factor afectado, no solamente de forma natural, sino también con la ayuda de las acciones de mitigación, eh, de, de mitigación, de compensación, de prevención que puedan implementarse desde el proyecto. La sinergia SI es un atributo que contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, es decir, cuando un efecto puede aliarse, por así decirlo, con otro efecto y generar un efecto aún mayor sobre las condiciones ambientales de la zona, sobre las condiciones sociales de la zona, etc. La acumulación, identificada con sigla AC, nos habla sobre la idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada a la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos, el efecto se valora con 1 y si el efecto producido es acumulativo, el valor se incrementa a 4. Efecto, EF. Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor. Como consecuencia de una acción, puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de esta, o indirecto o secundario cuando la manifestación no es consecuencia directa, sino que tiene un lugar a partir de un efecto primario, cuando éste como una acción de segundo orden. Y por último, la periodicidad con letras PR se refiere a la regularidad en que se manifiesta este efecto, bien sea de manera cíclica, o sea que se repite cada periodo de tiempo, o si se manifiesta de manera permanente, o si se manifiesta una sola vez y no vuelve a manifestarse. Entonces, estos son los rangos de calificación para el cálculo de la importancia o de la significancia, lo que les comentaba. Hay algunos autores que la significancia la denominan importancia y otros lo denominan gravedad. El método de Vicente Conesa, la significancia, la define como importancia, ¿correcto? Y aquí están los criterios de calificación de cada uno de los ítems que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, la naturaleza o clase, si es positivo es benéfico y si es negativo es perjudicial. La intensidad, que es el grado de destrucción, si es baja es 1, si es media es 2, si es alta es 4, si es muy alta 8. La extensión se referencia hasta dónde llega el impacto. Si es puntual es 1, si es parcial es 2, si es extensa es 4 y si es total 8. Si es crítica sería 12. El momento o el plazo de manifestación, el periodo que tarda en manifestarse el efecto una vez se genera el impacto, sería largo plazo 1, medio plazo 2 y si es inmediato 4. Y si es crítico, se generaría en 8. Y la persistencia, PE, es que tanto persiste o se mantiene ese efecto en el tiempo. Es decir, que si solamente se genera en el momento, inmediatamente se va o si luego vuelve y retorna. Si es fugaz, es 1, si es temporal, es 2, si es permanente, es 4. Y la reversibilidad, decíamos que era la capacidad
que tenía el ambiente recuperarse con o sin la ayuda del hombre, de forma natural o sin la ayuda. Si es a corto plazo, 1, si es a mediano plazo, es 2, irreversible, 4. En cuanto a la sinergia, es decir, cuando dos efectos o impactos actúan de forma en conjunto y al final genera un impacto aún todavía peor o con efectos aún más nocivos. Si no se presenta, quiere decir que la sinergia es simple, los impactos no se relacionan y la calificación es 1, y si es sinérgico es 2, y si es muy sinérgico es 4. La acumulación, identificado en las letras AC, o incremento progresivo del impacto, sería, si es simple, es decir, si no hay acumulación de ese impacto, sería 1, si hay una acumulación de ese, sería un 4. En cuanto al efecto, si el efecto es directo, se manifiesta con 4, y si es indirecto es 1. Es decir, si el efecto que va a generar ese impacto ambiental se manifiesta directamente en la zona, en el lugar y en el sitio donde fue generado, o si por el contrario lo hace fuera de estos y no es tan significativo. Cuanto a la periodicidad, es decir, cada cuánto se repite ese impacto, ese efecto generado por el impacto. Si es irregular o discontinuo, sería 1, es decir, que solamente se genera una vez y muy pocas veces se vuelve a ver. Si es periódico, quiere decir que cada cierto periodo de tiempo se genera, sería 2. Y si es muy continuo, es decir, que generalmente está presente, sería 4. Y la recuperabilidad sería, si es recuperable inmediato, sería 1, recuperable a medio plazo sería 2, mitigable o compensable 4, e irrecuperable 8. Y al final existe una pequeña ecuación que es igual que la significancia o la importancia, como lo llama el señor Vicente Conesa, es igual a 3 veces, o sea, 3 por el valor que les haya dado la intensidad, más 2 veces, o 2 por el valor que les haya dado la extensión, más el valor del momento, más el valor de la persistencia, más la reversibilidad, más la sinergia, más la acumulación, más el efecto, más la periodicidad, más la recuperabilidad. ¿Correcto? Al final, esta sumatoria que se va a generar acá, de esta ecuación que se aprecia acá, correcto, se convierte en esto. Si la sumatoria da menor a 25, quiere decir que los impactos o el impacto es irrelevante o compatible con el ambiente, es decir, que no es necesario la aplicación de medidas de manejo porque este impacto, digamos, que no es significativo. Si el impacto ambiental está en el rango de 25 a 50, quiere decir que son impactos moderados, es decir, que son impactos que en cierta forma son compatibles con el ambiente, pero hay que prestarle mucha atención porque en cualquier momento puede convertirse en impactos severos. Y generalmente se aplican algunas medidas de manejo a este tipo de impactos. Los impactos que se encuentren entre 50 y 75 son impactos severos, a los cuales hay que prestarle especial atención. ¿Por qué? Porque son impactos que son incompatibles con el ambiente y se deben aplicar inmediatamente medidas de manejo para evitar que se conviertan en impactos críticos. Y los superiores a 75 son impactos críticos, completamente incompatibles con el ambiente e inmediatamente se genera un impacto crítico, generalmente se tiene que parar la producción o se tiene que parar el proyecto para darle manejo a ese impacto. Hasta allá llega la trascendencia de este tipo de impacto. Un ejemplo claro lo tenemos en esta matriz. Miren que aquí en la franja izquierda, esta es una matriz de evaluación de impactos ambientales de una empresa que se llama Agregados Italia, que se dedica a la fabricación de material de construcción de una cantera, ¿cierto? Entonces, algunos impactos que se identificaron acá en la franja izquierda se ubican en esta columna, como por ejemplo, contaminación del aire por monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, material particulado y compuestos orgánicos volátiles, ¿correcto? Entonces, sumado a esto, pues está en la disminución de las especies de flora, porque imagínense que es una zona natural, un cerro que de repente se intervino y hay unas especies que estaban allí presentes y que obviamente
ya no están allí, se disminuyeron. Tercero, la perturbación en el sonido natural del ambiente y disminución de la capacidad auditiva de las personas por altos niveles de ruido. Se imaginarán una empresa de este tipo, donde el ruido es uno de los principales enemigos o que está muy presente en esta actividad. Quinto, incremento de la oferta hídrica debido a que en la zona donde se ejecutó el proyecto, el nivel freático, es decir, el nivel de agua que está en el subsuelo estaba demasiado bajo y cuando hicieron la excavación, resulta que algo así como que nació un manantial, ¿correcto? Pero en algún momento se tornó molesto porque por cada metro de excavación que hacía en el terreno se generaba un ojo de agua muy grande y eso es un problema para la maquinaria porque se mantiene constantemente en el agua y eso puede perjudicar los equipos. Ampliación del número de servicios y por último cambios en la morfología y topografía del terreno por las excavaciones que se realizan. Entonces, aquí están los 11 criterios que se están analizando y aquí está el nivel de importancia y la clasificación, que fue lo que comentamos ahorita. Por ejemplo, en la contaminación del aire, este es un efecto de naturaleza, un impacto de naturaleza negativa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el daño es perjudicial. Segundo está la intensidad, es decir, el nivel de daño o que puede generar este impacto. Y sería 2, para este caso, la extensión, es decir, hasta dónde llegue ese impacto ambiental por fuera de las barreras o paredes, como estamos hablando de contaminación del aire y estamos hablando de una cantera de agregados, la extensión fue 2. ¿Por qué? Porque la cantera de agregados no era muy grande y tampoco era especialmente pequeña, entonces se consideró un valor de 2, siempre recordando lo que nos dicen estas tablas, ¿cierto? Estas que aparecen acá. 2 sería la intensidad media, ¿correcto? La extensión se le colocó un valor de 2. ¿A qué corresponde el 2 en la extensión? A una extensión parcial, es decir, que el aire que se está contaminando por esto no se extiende lo suficiente como para cubrir una gran zona o una gran área. El momento, que el momento hace referencia a el plazo en que tarda en manifestarse en este caso. Para este caso sería un mediano plazo, con 2. La periodicidad tiene un valor de 2, la reversibilidad tiene un valor de 2, la sinergia tiene un valor de 1, la acumulación tiene un valor de 1, el efecto, miren que tiene un valor de 4, quiere decir que el efecto que se genera es directo, ¿correcto? La periodicidad y por último la recuperabilidad, ¿correcto? Entonces miren que la clasificación, es decir, si aplicamos esta ecuación que aparece acá en pantalla con estos datos, es decir, 3 por 2, 6 más 2 por 2, 4, da un total de 10, ¿cierto? 10 más 2, 14, más 2, 16, más 2, 18, más 2, 20, perdón, 3 por 2, 6, más 2 por 2, 4, y para un total de 10, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 29. Esa sería la sumatoria que nos aparece acá y según esta tabla a nivel de clasificación, el impacto se ubica en como moderado porque está entre 25 y 50. ¿Correcto? Este mismo procedimiento se aplica para cada uno de estos impactos que aparecen a continuación indistintamente. Es decir, independientemente de que la disminución de las especies de flora tenga una intensidad de 4, no puede mezclarse al momento de la evaluación con la extensión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la extensión tiene su propio criterio de evaluación.
Al final miren que esta es la lista total de la importancia, la significancia, la gravedad de estos impactos ambientales y todos se consideran como moderados. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Al final se realiza o se coloca una descripción de cada uno de los impactos ambientales que se generó. Por ejemplo, la naturaleza. Aquí dice que era negativa. ¿Por qué? Es negativa porque genera una afectación al medio que no resulta benéfica, sino que por el contrario genera consecuencias negativas. La intensidad, que tenía un valor de 2. Esta intensidad es media, ya que el grado de incidencia de la acción sobre el factor afectado es muy bajo, ya que esta contaminación se da al momento de operación de las maquinarias como volqueta cargador. La extensión, esta es parcial, ya que la emisión de estos contaminantes tiene un mayor grado de influencia en toda el área de la cantera. Momento, se evalúa a medio plazo, ya que no se sabe a ciencia cierta en qué momento se debe dar la contaminación por estos contaminantes, porque para esto debemos realizar medidas y conocer si se están sobrepasando los niveles máximos permisibles de emisión. Persistencia, esta es temporal, tiene un valor de 2. Esto se debe a que la emisión de estos contaminantes se da solo cuando está en operación las maquinarias en la cantera. Vale la pena mencionar que por medio de las corrientes de aire, esta emisión no tiene fronteras, por lo que tanto la calidad del aire en los momentos que la maquinaria no esté en operación puede llegar a ser buena. La reversibilidad dice que a medio plazo, porque si existen actividades realizadas por el hombre que pueden contribuir a que el ambiente retome sus características iniciales, aunque puede tardar un tiempo. La sinergia es que es sinérgico, ya que esta emisión de contaminantes primarios, al entrar en contacto con el ambiente, puede llegar a convertirse en contaminantes secundarios. Acumulación simple, ya que no tiene un incremento progresivo. Esto se debe a que la emisión se da en un campo abierto y por efecto de las corrientes de aire puede llegar a dispersarse estos contaminantes o a conducirlos a otros sectores. El efecto es un efecto directo. La periodicidad es periódico porque la manifestación de esta se da solamente durante el día, mientras que esté en operación la cantera y no ocurre en horas de la noche. Recuperabilidad, mitigable y compensable, ya que le resulta más económico a los propietarios de la cantera realizarlo de esta manera. ¿Correcto? Entonces, muchas gracias por su atención. Espero haya quedado claro el tema. Que pasen un excelente resto de día y que Dios los bendiga.